Una introducción a Lacan, biografía y retorno. En esta serie de videos, se tiene como propósito auxiliar el entendimiento de algunos de los aportes teóricos del psicoanalista francés Jacques Lacan, para que los espectadores o escuchas, que así lo deseen, se les facilite la lectura a Lacan por propia cuenta. En este orden de ideas, este ciclo de videos han de ser considerados como una introducción, y no han de reemplazar, por tanto, lo que implica llevar a cabo un estudio a la obra de Lacan, aunque sí puede llegar a favorecerla. Es necesario aclarar entonces lo que una introducción a Lacan no supone. Esta, como he mencionado, no puede asemejarse a una lectura hacia Lacan, pues supondría recorrer e interconectar los puntos lógicos de sus diferentes textos. Tampoco se trata de simplificar lo enseñado por Lacan y recopilado por Miller en sus seminarios. Nuevamente, el objetivo de esta introducción supone más bien proponer un posible camino a recorrer para revisar aquellos puntos que son considerados como la espina dorsal de la enseñanza lacaniana. De momento, y para iniciar, comenzaremos repasando un poco sobre la persona de Jacques Lacan y haremos un breve recorrido por su vida y su repercusión en la sociedad. Jacques-Marie-Émilie Lacan nació en París el 13 de abril de 1901, en el seno de una familia católica burguesa de la clase media parisina. Fue el mayor de los 3 hijos de Émilie Baudry y Alfred Lacan. Alfred, su padre, fue representante comercial de fábricas de aceite de jabón, y Émilie, su madre, de ferviente cristiana y misticista. En 1902, la pareja tuvo un segundo hijo, Raymond, quien 2 años después, a causa de una hepatitis, falleció. Le siguieron Madeleine, nacida en 1903, y Marc-François en 1908. En su juventud, Lacan asistió al Collège Stanislas de París entre 1907 y 1918. Su interés por la filosofía lo llevó a adentrarse en la obra de Baruch Spinoza, en especial por su ética, la cual tuvo como consecuencia en el joven Lacan el abandono de la fe religiosa por el ateísmo. De hecho, este rechazo de la religión y su abandono de la fe se vieron reforzados cuando comenzó a leer la obra de Friedrich Nietzsche en alemán. Por esta razón, hubo una serie de tensiones en la familia en torno a este tema. Lacan lamentaría más tarde no haber persuadido a su hermano menor, Marc-François, para que tomara un camino diferente, pues éste se dedicó a la vida monástica e ingresó en la abadía de Hautecombe. En 1919, Lacan comenzó a estudiar medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de París. Poco después, en 1921, fue rechazado para el servicio militar a causa de su delgadez. Se interesó por el dadaísmo y tuvo contacto con el surrealismo mediante la revista Littérature. De hecho, Lacan llegó a cruzarse con James Joyce en la librería de Adrien Monnier, a quien muchos años después le dedicaría análisis a su vida y obra. Posteriormente, en 1923, escuchó hablar por primera vez de las teorías de Sigmund Freud. Sin embargo, su atención estaría dirigida, en principio, a las ideas de Charles Maurras. En 1926, Lacan iniciaría su especialización en psiquiatría. Entrados en la década de 1930, Lacan se involucró con el movimiento surrealista parisino y se asoció con exponentes como André Breton, Salvador Dalí y Pablo Picasso, a quien serviría como médico personal. En ese mismo año, en 1930, Lacan visitó a Dalí para conversar e intercambiar ideas sobre la paranoia, y con sorpresa advirtieron que sus puntos de vista coincidían. Abro comillas. Tuvimos la sorpresa de descubrir que nuestras opiniones eran igualmente opuestas, y por las mismas razones a las teorías constitucionalmente aceptadas entonces, casi unánimemente. Cierro comillas. Para Lacan, la influencia del surrealismo fue determinante para su trabajo posterior. De hecho, la historiadora y psicoanalista Elizabeth Roudinesco observa que esta frecuentación, abro comillas, llevó al joven Jacques Lacan a efectuar, a mediados de la década del 50, un retorno a Freud. Cierro comillas. Este mismo hecho lo corroboraría el psicoanalista francés, pues diría abiertamente que fue a través del surrealismo, y no de la literatura médica, que había descubierto la importancia del freudismo.
En 1931 publicó su primer texto doctrinal, Estructuras de psicosis paranoicas, en la revista Semaine d'Hospital de Paris, que mostraba la influencia que había tenido la enseñanza de Clérambault, a quien Lacan reconoce como su único maestro de psiquiatría, y destaca que fueron parte de sus enseñanzas que lo llevaron al descubrimiento de la obra de Freud. En dicho texto, Lacan introducía una noción de estructura de la paranoia en un sentido fenomenológico. Identificaba 3 tipos de psicosis paranoicas: la constitución paranoica, el delirio de interpretación y los delirios pasionales. En junio de 1932 comenzó sus análisis de formación con Rudolf Lowenstein. Este duró hasta 1938 y concluyó en el fracaso y un largo desacuerdo entre ambos. Lacan finalizó el año de 1932 con la publicación de su tesis titulada De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, por la que fue galardonado con su diplôme d'état de docteur en médecine, equivalente a un título de doctor en medicina. Aunque la difusión de la tesis atrajo un interés considerable en los círculos surrealistas y Pierre Janet hizo comentarios favorables de ella, parece no haber tenido un impacto inmediato en el círculo del psicoanálisis francés. Se dice que en una ocasión, alrededor de la década del 30, Lacan llegó a enviarle una copia de este trabajo a Sigmund Freud en Viena, la cual es su única instancia conocida de comunicación directa. Sin embargo, Freud acusó únicamente con la nota de recibo en una tarjeta postal, sin otro comentario. En 1934, Lacan se convirtió en miembro candidato de la Sociedad Psicoanalítica de París, la SPP, y solicitó la membresía plena en octubre de este año mientras continuaba con su controvertido análisis con Lowenstein. En 1936, Lacan presenta su primer informe analítico sobre el estadio del espejo ante el Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, también conocida como IPA. Este sería, por tanto, su primer cruce con el freudismo internacional. Ernest Jones, quien para esa época era el presidente del Congreso, dio por terminada la conferencia al cabo de 10 minutos, dado que alegó no estar dispuesto a extender el tiempo de presentación establecido por Lacan. Ante este hecho, Lacan se sentiría insultado, abandonando el Congreso y yéndose a presenciar los Juegos Olímpicos de Berlín. En 1938, Lacan obtiene su adhesión a la membresía titular de la SPP, es decir, por la Sociedad Psicoanalítica de París, por medio de Édouard Pichon. Esto muy a pesar de la considerable oposición de muchos de sus miembros principales, que no estaban muy impresionados por la reformulación de Lacan sobre la teoría freudiana en términos filosóficos. Para la década del 40, la SPP dejaría de funcionar debido a la ocupación de Francia por la Alemania nazi. Esto implicó que muchos de sus miembros, principalmente los judíos, huyeran del país. Solo quedaron François Dolto y Jean Louba. Mientras tanto, Lacan fue llamado para el servicio militar, sirviendo como médico auxiliar en un hospital militar en París, mientras continuaba con su práctica psicoanalítica en privado. En este periodo, Lacan también tuvo un acercamiento teórico a Melanie Klein, en cuyos postulados vio un paralelismo con su propia postura. Esto puede verse, por ejemplo, en los desarrollos del estadio del espejo. En mayo de 1948, Lacan presentó un informe sobre la agresividad ante el 11º Congreso de los Psicoanalistas de Lengua Francesa, donde retoma sus investigaciones previas integrando algunas de las tesis kleinianas, especialmente la idea de la posición paranoide en la constitución del yo, también conocido como moi en francés, y la necesidad de conceder un lugar primordial a la transferencia en la formación analítica. En el verano de 1949, Lacan presentó un nuevo trabajo sobre el estadio del espejo. El estadio del espejo como formador de la función del yo, en esta ocasión como je en francés, tal como se revela en la experiencia psicoanalítica. Este trabajo sería expuesto en medio de un clima de guerra ideológica entre los kleinianos británicos, los
anafreudianos estadounidenses, que eran la mayoría, y la segunda generación francesa, quienes eran los seguidores de Marie Bonaparte, los cuales intentaban ocupar un lugar diferente a las posturas previamente nombradas. Entre estos estaban Denis Lagache, Sacha Nach y Lacan. Ya en los años 50, específicamente en 1951, Lacan compraría una mansión rural en Grittacourt, la cual usaba como lugar de retiros los fines de semana, tanto para el trabajo como para el ocio. Y según se dice, también para extravagantes eventos sociales y alojamiento de su vasta biblioteca. También se cuenta que al parecer Lacan en más de una oportunidad mantuvo discusiones privadas tanto con Anna Freud como con la misma Melanie Klein, pero su contenido se desconoce. En cuanto a su colección privada, resalta el cuadro del origen del mundo de Gustave Courbet, obra que Lacan ocultaba en su estudio privado mediante un sofisticado panel de manera removible, lo que hacía visible o no a su antojo. En 1953 realiza su primer seminario público, Los escritos técnicos de Freud, citado en el Hospital Sainte-Anne. El 4 de marzo del mismo año presentaría una exposición en el Colegio Filosófico donde, realizando una revisión estructural del complejo de Edipo, Lacan introduciría por primera vez la expresión y concepto de nombre del padre. Al día siguiente de esta exposición, por una serie de eventos, la SPP acusa a Lacan de instigar una revuelta estudiantil. Este evento terminaría tanto con su retiro como con la dimisión de Lacan del puesto de presidencia de la SPP, fundando casi inmediatamente junto a F. Dolto, Laplanche y Lagache la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, conocida también como la ESFP. En este mismo año, Lacan realizaría un pedido de reconocimiento de su sociedad ante la IPA, también conocida como Asociación Psicoanalítica Internacional. Cabe decir que la ruptura de Lacan con la SPP se da fundamentalmente por los problemas que suscitó la propuesta de la sociedad de otorgar el título de psicoanalista únicamente a médicos, postura ante la cual mostró su gran desacuerdo, pues basándose en el texto de Freud, La cuestión del análisis profano de 1926, el psicoanalista francés subrayaría la importancia de las humanidades como un núcleo fértil para el acceso de simpatizantes por el psicoanálisis. En ese mismo año, es decir, en 1953, toma lugar el distinguido Discurso de Roma, el cual funge como un manifiesto del grupo disidente de Lacan. Este se incluye después en sus escritos con el título de Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Es allí donde aparecería por primera vez su fórmula de el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Al siguiente año, en 1954, la IPA rechaza el pedido de Lacan del reconocimiento de la SFP en razón a desviaciones técnicas de los dimitentes, uno de ellos en particular. Sabemos, por supuesto, a qué particular se estaban refiriendo probablemente. Un año más tarde, durante el Congreso de la IPA, Anna Freud acusa a los fundadores de la SFP de, abro comillas, trasladar la querella al mundo exterior, y Hartmann, por su parte, sostiene que, abro comillas, no garantizan la enseñanza, cierro comillas. Dando un salto de 5 años, en 1960, se empezaron a producir diferencias teóricas en la cúpula de la SFP, en particular con Lagache. En 1964, Lacan empezaba a exponer su propio enfoque de psicoanálisis a una audiencia de colegas provenientes de la SFP, atrayendo también a algunos estudiantes de la École Normale, entre ellos Jacques Alain Miller, quien en 1966 se casaría con su hija de su segundo matrimonio, Judith Lacan, y se convertiría en el redactor de los seminarios de su suegro. En ese mismo año, Laplanche, Pontalis y Lagache, a quienes a propósito les debemos el Diccionario del Psicoanálisis publicado en 1967, negociaron con la IPA
el reconocimiento de la SFP a cambio de la exclusión de Lacan. Es así como se procedería con esta decisión y la sociedad continuaría con el nombre de Asociación Psicoanalítica de Francia. Lacan, por su parte, funda entonces la Escuela Freudiana de París, EFP, junto con F. Dolto, médica y psicoanalista reconocida por sus descubrimientos en psicoanálisis en la infancia, S. Leclerc, conocido por haberse convertido en el primer lacaniano francés, M. Manoni, reconocida por sus trabajos en psicoanálisis y criminología, y M. Soufan, psicoanalista egipcio quien se encargó de realizar varias traducciones de la obra de Freud al mundo árabe. En 1966 se realiza la publicación de la obra más importante de Lacan, Los Escritos. Esta obra fue compilada con un índice de conceptos hechos por Jacques Alain Miller y estuvo marcada por su lenta elaboración. Hubo reescritura por parte de Lacan, fue editada por François Wall, quien también fue editor del filósofo francés Derrida, y tuvo comentarios de Miller. 3 años después, en 1969, la EFP comenzó a aplicar un nuevo procedimiento de acceso al título analista para los miembros que hubieran realizado un análisis. Designado con el nombre de PASE, el procedimiento consistía básicamente en un marco institucional que permitía al pasante dar testimonio del final de su análisis. Esta decisión fue tomada para evitar que el título sea un rito de iniciación y que la jerarquía constituya el soporte de la institución, como sí sucedía en la IPA. En la década del 70, Lacan comenzó a elaborar una última refundición de su doctrina, que le permitió salir parcialmente del estructuralismo y saltar de un rechazo a la enseñanza universitaria a su contrario. Será fundamental la lectura de Lacan hacia Ludwig Wittgenstein, importante filósofo matemático y lingüista, para realizar este avance teórico o segundo momento de su obra, podríamos decir, un segundo Lacan. Es así como en su seminario El reverso del psicoanálisis construye las bases de lo que denomina como matema y nudo Borromeo. Finalizada esta década, en sus últimos años, en 1980, Lacan disuelve la EFP y funda la causa freudiana y luego la Escuela de la Causa Freudiana, donde reafirma la cuestión del pase. En julio de este año, Lacan viajó a Caracas por el congreso inaugural de la Fondation du Champ Freudien, confundada con su hija Judith el año anterior. En este congreso sería el lugar donde Lacan expresase una de sus polémicas frases, abro comillas: vengo aquí a impulsar mi causa freudiana. Como ven, me interesa este adjetivo. Es asunto de ustedes ser lacanianos si lo desean. Yo soy freudiano. Lacan muere el 9 de septiembre de 1981, nombrando a Jacques Alain Miller como su albacea, quien quedó a cargo de toda su obra publicada y no publicada. Es de aclarar que, después de este apartado biográfico, en ocasiones futuras nos aproximaremos a algunos de los textos de Lacan, en los cuales, a través de su consideración, podremos entender el retorno a Freud del que tanto insistía. Entiéndase bien que este retorno a Freud no consiste en repetirlo textualmente. Esta referencia freudiana o retorno a Freud querrá decir, a manera de síntesis, la concepción que la investigación freudiana realizó respecto del inconsciente. El sello teórico por el cual se distingue a Freud fue el concebir al inconsciente no como una entidad abstracta o metafísica, o que responde a una entidad biológica mesurable o cuantificable, sino más bien a una dimensión psíquica del lenguaje que es intermediado por la transferencia. Es entonces para Lacan que el lenguaje y la transferencia son los polos que distinguen al auténtico desarrollo teórico propuesto por Freud. Con el establecimiento de esta polaridad, vale la pena señalar que si bien toda práctica analítica es una práctica del lenguaje, no toda práctica del lenguaje es necesariamente psicoanalítica. Situación similar ocurre con el caso de la transferencia.
pues merece cuestionarse si la instauración de la transferencia es garantía de que una práctica sea considerada como auténticamente psicoanalítica. Este último punto es lo que permite a Lacan reforzar la idea de un retorno a Freud, pues acorde al psicoanalista francés, lo que distinguirá radicalmente la práctica psicoanalítica freudiana de otras prácticas es el destino o el trato con el que será abordada la dimensión de la transferencia. La transferencia es entonces una herramienta fundamental con la que cuenta el psicoanálisis y el psicoanalista. Esta puede ser concebida como una función psíquica en la que un sujeto deposita y revive en sus vínculos actuales una serie de sentimientos, afectos, expectativas o deseos infantiles del pasado. Hay que decir que la transferencia es un fenómeno universal, por lo que no solo se dará en la terapia con el analista, sino que también estará presente en toda relación vincular significativa, como con amigos, compañeros, familiares, entre otros. Tenemos, por ejemplo, como caso clásico de transferencia, cuando un paciente durante una sesión terapéutica le dice a su analista que la devolución que éste le acaba de dar es exactamente lo mismo que su padre o madre le ha dicho tiempo atrás. También podría suceder que un paciente comenta en análisis que la problemática principal en su vida es que comúnmente se siente abandonado por sus parejas y luego, con el paso de las sesiones, se descubre que en su infancia se sintió abandonado por sus padres. Con esto se explica mejor cómo nuestras formas de actuar o sentir en nuestra infancia suelen influir o hasta dominar nuestras experiencias en el presente. Ahora bien, mientras que para algunas corrientes postfreudianas el objetivo terapéutico resultaba o se establecía a través de la manipulación de la transferencia, para Lacan, la práctica analítica freudiana consiste en la neutralización de toda tentación o impulso a la manipulación de la transferencia. La auténtica práctica psicoanalítica para Lacan supone entonces un registro del análisis de la transferencia, es decir, la forja de un espacio en el que el paciente o analizado realiza la investigación de su propio inconsciente y puede encontrarse ante la cuestión de su propio deseo. De esta manera es que Lacan, digamos que denuncia la tentación de otros analistas o corrientes deudoras de Freud por abandonar el fundamento de la palabra del padre del psicoanálisis. Esto, por supuesto, le traería a Lacan muchas problemáticas y muchas críticas y muchos desacuerdos hacia su persona. Jacques Lacan precisa necesario un retorno al sentido o cosa freudiana, que puede considerarse como que el inconsciente está estructurado como lenguaje, siendo la interpretación de los sueños, obra de Freud, fundamental para la justificación de esta apreciación. Lacan toma, por ejemplo, el método freudiano de la asociación libre, que le permite al analizado a través del orden del lenguaje la investigación de su inconsciente, el cual, suspendido al flujo constante de cadenas asociativas o de pensamiento, le conducen a cadenas de palabras. En conclusión, podría decirse que para Lacan un retorno a Freud supone una articulación directa con la noción del lenguaje, por lo que en el próximo capítulo comenzaremos por delimitar la concepción de sujeto que hay en Lacan.